Perdonad. Y bueno, para comenzar voy a compartir pantalla para que sea un poquito más fácil de seguir la charla, ¿vale? El taller. A ver si lo consigo. Y ya está. Bueno, pues como ya os ha comentado Salomé, este taller que se nos quedó pendiente justo cuando comenzó la pandemia, trata de cómo la ciencia avala nuestro proyecto educativo, de cómo las ciencias emergentes y la neurociencia en particular, pues nos explica los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y esto lo hace a través de los conocimientos que le aportan la pedagogía, la psicología y la neurociencia. Como sabéis, la neurociencia es el estudio del funcionamiento cerebral. Entonces, con los conocimientos de estas tres ramas, pues se ha generado una nueva ciencia que se llama neurodidáctica o neuroeducación, que nos está empezando ya a aportar evidencias científicas de cuáles son las mejores formas de enseñar y cuáles son las mejores formas para aprender. Es verdad que es muy complicado realizar diversos experimentos científicos basados en el aula, porque el aula es un sistema que es bastante... Ya empezamos a tener las primeras evidencias científicas gracias a las técnicas de neuroimagen, de cómo se aprende mejor. ¿Quiere esto decir que la neurodidáctica viene a desbancar todos los conocimientos de la pedagogía y de la pedagogía tradicional? Pues mira, no. Es verdad que hay muchas formas de enseñar y muchas estrategias que se vienen utilizando durante muchos años y que además son avaladas por la ciencia. Esto, no obstante, sí que es verdad que hay otras que sí que se han visto que no son efectivas y que realmente no se puede decir que generen un mayor aprendizaje. Con lo cual, bueno, pues este es un campo muy amplio y nos daría para, bueno, pues para un curso larguísimo, pero sí que quiero centrarme en algunas evidencias que se relacionan pues, con nuestro proyecto de enseñanza-aprendizaje. Y la primera de ellas es que el cerebro es plástico, la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro está cambiando continuamente. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de que hay un neuromito que dice que el cerebro de los niños solo crece hasta los 2 años y que a partir de ahí, a partir de esa ventana de oportunidad, el cerebro ya no sigue generando nuevas células. Bueno, pues esto se ha demostrado que no es así, que el cerebro sigue generando nuevas células durante toda la vida y que además en una zona muy importante del cerebro, que es el hipocampo, muy importante relacionado con el aprendizaje, porque es el que permite generar la memoria a largo plazo. Con lo cual, el cerebro está cambiando continuamente, creciendo, pero no solo eso, sino que las experiencias, el aprendizaje, nuestras vivencias, hacen que el cerebro esté cambiando constantemente, con lo cual nuestro cerebro no es igual hoy que el cerebro que vamos a tener dentro de unos días. Habrá cambiado en muchísimos aspectos. Bueno, para poder entender un poquito más en qué consisten estos cambios, es importante que hablemos un poquito de cómo se constituye el cerebro y de las partes del cerebro más importantes para nosotros, que ahora mismo son las neuronas. ¿Vale? Es verdad que existen otras células del cerebro que se llaman neuroglías, que dan soporte a las neuronas, pero esas ahora mismo, en relación al aprendizaje, nos importan un poco menos. Las neuronas se relacionan unas con otras en redes neuronales, porque cada neurona tiene una parte que se llama axón, que se une con otra parte de otra neurona a través de una sinapsis, que es una conexión con las dendritas de otras neuronas. Una neurona puede conectarse con otra o con muchas otras neuronas, hasta 10.000 neuronas, con lo cual el entramado de redes que tenemos en el cerebro es enorme, ¿no? No sé si vosotros sois capaces de imaginaroslo, a mí me pasa un poco como cuando piensas en el universo, que te hace unos números tan grandes que son difíciles de imaginar, ¿no? Pero es verdad que todas estas redes neuronales son lo que constituyen
nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene diferentes funciones. Estas redes neuronales pues, sirven para organizar el funcionamiento de nuestros órganos internos, regular nuestras emociones, nuestros órganos de los sentidos y, por supuesto, y para lo que más nos interesa a nosotros, para el aprendizaje. Con lo cual, estas redes no están creadas desde que cuando nacemos. Cuando nacemos tenemos casi todas las neuronas que vamos a tener durante toda la vida y a partir, una vez que hemos nacido, ese cerebro continúa cambiando, generando más neuronas, más axones, dendritas y también la mielina es una sustancia que recubre el axón de las neuronas, que lo que hace es que las conexiones entre una neurona y otra se puedan producir más rápidamente y con mayor facilidad. Este proceso dura mucho tiempo, hasta el final de la adolescencia, pero es verdad que ahí notamos, es un poco cuando decimos que una persona es madura, ¿no? Porque ya puede hacer... Todos estos cambios que se van produciendo durante la infancia y a lo largo de nuestra vida se producen, como os he dicho, a través del aprendizaje, de la experiencia y de los sentidos, ¿vale? Pero lo que nos interesa a nosotros como en relación al aprendizaje es que el conocimiento también está dentro de estas redes neuronales. Aparte de estas funciones que hemos dicho antes, el conocimiento, lo que nosotros llamamos aprendizaje, está dentro de nuestro cerebro. Es verdad que en neurociencia se relaciona mucho el aprendizaje con la memoria y son dos términos de los que vamos a hablar indistintamente. Con lo cual, cuando yo os hable de memoria, pues quiere decir aprendizaje, no es lo que llamamos, o hemos aprendido de toda la vida, aprender de memoria, que es aprender sin entender, sino que la memoria es algo que nos permite recordar. Nuestro aprendizaje está guardado en la memoria, en esas redes neuronales de conocimiento, ¿vale? Bueno, pues para crear una nueva red neuronal tenemos que tener muy claro que necesitamos tiempo y reiteración. Ya en los años 70, los científicos Lomo y Bliss descubrieron que las conexiones neuronales funcionan como un músculo. Cuanto más los ejercitamos, más rápido se producen las conexiones entre esas neuronas. Con lo cual, es importante repetir los aprendizajes y además escalonarlos en el tiempo, porque esto pasa como con el ejercicio. Si vamos un día al gimnasio y hacemos 8 horas de ejercicio, pues sirve de mucho menos que si vamos 8 días, 1 hora cada día, ¿vale? Además, bueno, pues esto quiere decir, con respecto al aprendizaje, que para aprender algo vamos a necesitar tiempo. Todos sabemos que para aprender a nadar, a montar en bicicleta, a aprender las tablas de multiplicar, se requiere un tiempo. Necesitamos repetir muchas veces, necesitamos practicar. Sería un poco como hacer un camino por la nieve. Seguro que todos os acordáis de Filomena y alguna vez tuvisteis que salir y caminar por la nieve virgen. Bueno, pues cuando tú caminas por esa nieve que no está pisada previamente, te hundes, es fatigoso, es trabajoso y requiere mucho tiempo llegar de un sitio a otro. Sin embargo, una vez que ya has hecho ese camino, si tú lo realizas una y otra vez pisando por las mismas huellas, cada vez es más fácil y llegas más rápido a tu destino. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con las conexiones de nuestras neuronas, que si hacemos ese camino muchas veces, cada vez es más rápido, se fortalece esa red neuronal y nuestro aprendizaje se fija y podemos llegar a él con más facilidad, podemos recordarlo con más facilidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación? Bueno, pues la primera es que no podemos querer que nuestros alumnos aprendan las cosas en un día, no es factible, ellos necesitan repetir estos aprendizajes y además no lo van a repetir solo durante este curso escolar, sino que es probable que lo tengan que repetir durante varios cursos y varias etapas educativas. Algunos de vosotros probablemente tendréis hijos mayores y diréis, madre mía, es que mi hijo ha estudiado el universo en educación infantil, los primeros cursos de primaria, luego un poquito más adelante, luego en la ESO.
Pues sí, es que para poder reforzar ese circuito cerebral del universo necesitamos repetirlo durante mucho tiempo. Porque es que además al cerebro le pasa otra cosa, y es que esas redes que no se utilizan acaban desapareciendo. Se acaba, esa conexión que hay entre ellas acaba desapareciendo, incluso algunas neuronas, cuando ya no se utilizan, mueren. Con lo cual es importante volver a repetir esos aprendizajes a lo largo del tiempo. Perdonad que me he ido un poquito adelante. Que me ha sonado el timbre, perdonad, y me he despistado. Estaréis pensando algunos de vosotros, pues yo recuerdo cosas que solo me han pasado una vez. No me ha hecho falta repetirlas con el tiempo. Yo recuerdo perfectamente el día de mi boda y solo me he casado una vez. Pues sí, esto es así. Seguro que todos recordáis perfectamente lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 y lo que estabais haciendo ese día, y no sois capaces de recordar lo que pasó el 13 de marzo de 2016, porque ese día a lo mejor no tiene ninguna importancia para vosotros. Bueno, pues es que las emociones son muy importantes en nuestros recuerdos. Estos recuerdos, estas memorias se llaman memorias de impacto, y es verdad que no suelen ocurrir con facilidad dentro del ámbito escolar, ¿vale? No somos capaces de generar memorias de impacto en nuestros alumnos todos los días. A veces ocurre, y para nosotros, cuando son memorias de impacto agradables, pues es muy gratificante ver cómo alumnos que a lo mejor están en tercero de primaria, pues te cuentan y recuerdan con mucha nostalgia aquel día que vinieron los mayores de la ESO vestidos de prehistóricos a cantarnos un Gabalunga, ¿no? Bueno, pues cuando te cuenta eso un exalumno que ya está en los cursos de primaria, pues la verdad que para nosotros es muy gratificante. Pero es cierto que sería imposible que todos los aprendizajes que queremos que se generen en nuestros alumnos se puedan generar con estas memorias de impacto. Pero sí que es verdad que las emociones, aunque no sean a través de memorias de impacto, de estos hechos que llaman tanto la atención, sí que modulan el aprendizaje. Pueden facilitar o dificultar el aprendizaje. Hasta hace poco tiempo se creía que aprender era un acto meramente racional, pero se ha demostrado científicamente que no es así, que las emociones cambian y hacen que podamos aprender mejor o no aprender. Existen diversas formas de clasificar las emociones. Yo he elegido una en la que tiene una base neurocientífica, simplemente para distinguir entre un tipo de emociones y otras. Tenemos, por un lado, las emociones que denominaríamos agradables, que serían la alegría, la admiración, la seguridad, la curiosidad y la sorpresa, que favorecen el aprendizaje. Es verdad que alguna de ellas, como la alegría, si es demasiada alegría, si estoy en un momento de demasiada excitación, o la sorpresa, si es una sorpresa desagradable, que también puede pasar, pues no favorecerían el aprendizaje, pero en general, si se dan en el aula de forma contenida, pues todas estas emociones favorecen el aprendizaje. En concreto, la curiosidad y la sorpresa son dos de ellas que cuando se producen en el aula hacen que en el cerebro de los alumnos se active el sistema de recompensa cerebral. El sistema de recompensa cerebral es un sistema por el cual hay una parte del cerebro que se llama hipocampo que se activa, y se activa de una forma que hace que la atención se focalice y la memoria se favorezca. Y además también, por supuesto, si hacemos una actividad que genera en nuestros alumnos curiosidad y sorpresa, pues también vamos a generar motivación, con lo cual vamos a hacer que el aprendizaje se favorezca más. También tenemos, por otro lado, otras emociones que dificultan el aprendizaje. La culpa, el miedo, el asco, la rabia, la tristeza dificultan nuestro aprendizaje. En concreto, el miedo genera una hormona que libera en nuestra sangre, que llega a nuestro cerebro, la hormona del estrés, y hace que esta hormona dificulta que nuestra corteza prefrontal, la parte frontal de nuestro cerebro, se active, y esto hace que tengamos menor atención y menor memoria, porque no podemos utilizar esa parte. Nuestro miedo paraliza esa parte de nuestro cerebro. Con lo cual, daos cuenta qué importante es
que las emociones que podemos generar en el aula. Para nosotros, desde el centro, es muy importante favorecer las emociones positivas, las emociones agradables, y para ello tenemos muy en cuenta todas las relaciones que se establecen dentro del aula. Dentro del aula nosotros llamamos clima de aula en la educación a todas estas relaciones que se establecen. Por un lado tenemos al alumno consigo mismo, al profesor consigo mismo, la relación que establece el profesor con los alumnos, la relación entre los alumnos y luego la relación del alumno y del profesor con la materia. Todo este clima de aula determinará cómo nuestros alumnos van a aprender. Por un lado, el alumno consigo mismo entra en el aula y muchas veces el alumno ya trae de casa o del patio unas emociones que ya están en él. Puede ser que esté enfadado y que pues eso le haga aprender peor, o que tenga miedo, o que esté asustado, o que esté muy contento, y todo eso va a hacer que su relación con el aprendizaje pueda ser más favorecida o esté más dificultada. Por otro lado, tenemos el profesor consigo mismo. Las emociones del profesor son muy importantes también para generar el aprendizaje en nuestros alumnos. No es que el profesor vaya a aprender nada, pero sí que es verdad que a través del contagio emocional se puede mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos o dificultarlo. Esto se produce porque todos tenemos unas neuronas llamadas neuronas espejo en el cerebro que hacen que copiemos a nuestros semejantes. Y de estas os voy a hablar un poquito más adelante, con lo cual sigo con las relaciones del clima del aula. Por otro lado, tenemos a las relaciones del profesor con el alumno y de las relaciones entre los alumnos. Bueno, pues como sabéis, en el colegio, para trabajar todas estas emociones, tenemos un programa de aprendizaje social y emocional que realizamos desde hace muchos años y que además participamos en el programa de educación responsable de la Fundación Botín. Bueno, pues este programa de educación responsable seguro que todos conocéis a través de las actividades que hacen vuestros hijos, bueno, pues que hacemos muchas actividades para hacer un aprendizaje de competencias emocionales, pero quizá no sois tan conscientes que los profes hemos sido formados en este programa de educación responsable y hemos aprendido, por supuesto, cómo enseñarles a relacionarse mejor entre ellos, hemos aprendido una serie de gestión emocional con nuestros alumnos, pero también hemos aprendido a autogestionarnos nosotros mejor. O sea, dentro de esta formación de educación responsable, los propios profesores también aprendemos cómo relacionarnos mejor y cómo gestionar mejor nuestras emociones para no provocar un impacto emocional negativo en nuestros alumnos. Como os digo, además de esto, evidentemente, aprendemos a cómo enseñar mejor a nuestros alumnos a relacionarse entre ellos. Y a partir de este aprendizaje de competencias emocionales, lo que queremos conseguir es que ellos sean más hábiles socialmente, que puedan relacionarse mejor entre ellos, reforzando sus estructuras cerebrales que les permiten realizar unos comportamientos socialmente aceptados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que les enseñamos a expresar una emoción? Pues sí, porque las emociones son innatas. Nosotros no podemos decir me quiero poner contento, me quiero poner enfadado. Eso sale solo, pero sí que podemos regular cómo yo expreso esa emoción. Y eso lo hacemos a partir de ese aprendizaje práctico, a través de roleplay, de juegos, de ponernos en situaciones distintas, ese aprendizaje práctico de esas competencias emocionales, para generar esas redes neuronales que nos permitan que en el momento en el que nosotros sintamos una emoción podamos acceder a esa red neuronal que ya hemos aprendido y poder gestionarlas mejor. Además de todas estas relaciones del clima del aula en las que hablábamos de emociones, también hemos comentado que es muy importante cómo el profesor y los alumnos se relacionan con la materia en cuestión, y esto va a determinar mucho el aprendizaje. Bueno, pues es muy importante la forma, la metodología, la forma de enseñar
una determinada materia para que tanto los alumnos como los profes nos relacionemos mejor con ella. Hasta hace unos años, pues el método tradicional era el predominante en las escuelas. El método tradicional, como sabéis, es el método en el cual el profesor llega, explica la lección, los alumnos escuchan y se acabó la clase. Bueno, pues esto es verdad que no ha sido así siempre, ha estado muy instaurado en muchas escuelas, pero por suerte ha habido grandes pedagogos en el siglo XIX y en el siglo XX, como que algunos de vosotros seguro que habéis oído hablar, que abogaban por otro tipo de aprendizaje en el que los alumnos estaban en el centro de la acción educativa, en los que los alumnos hacían cosas. Pues seguro que habéis oído hablar de María Montessori, que a muchos de vosotros seguro que os suena, y hay otros que no son tan famosos, pero que son muy importantes en el aprendizaje activo, pues a lo mejor de Crowley, Ausubel, otros pedagogos que son muy importantes y que nos hablaron de la importancia de este aprendizaje activo. Hoy en día, además, la neurociencia nos avala todo esto que nos contaban los grandes pedagogos del siglo XIX y XX, que efectivamente el aprendizaje activo es neurológicamente más favorecedor para el aprendizaje que el método tradicional. Os explico un experimento que realizaron en Estados Unidos con unos alumnos del MIT, los cuales llevaban unos electrodos que lo que medían era la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Vale? A lo largo de un día o varios días de la vida de estos alumnos. Entonces registraron que había mucha diferencia entre algunas actividades que necesitaban de actividad por parte de los alumnos, como es el laboratorio, el estudio, un examen, y sin embargo había otros momentos, como es la clase, en la que había un profesor que explicaba a través del método tradicional, en las que esta actividad era prácticamente nula. Estaba muy correlacionada con los momentos de relax, de sueño, de ver la televisión, con lo cual esas ondas cerebrales eran mucho menores en los momentos de clase tradicional, de método tradicional, que en los momentos en los que el alumno estaba haciendo algo. Además de esto, bueno, pues es que tenemos que saber que el profesor nos explique algo, que los alumnos estén escuchando algo que el profesor les explique, sí, puede hacer que los alumnos comprendan, pero eso no significa que lo estén aprendiendo. Es muy importante que el profesor explique y hay momentos en los que el profesor tiene que explicar, resolver dudas y hacer entender a nuestros alumnos bueno, pues aquello que queremos que conozcan. Pero eso no va a significar que ellos lo vayan a aprender en ese momento. Os pongo un ejemplo. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho turismo y habéis ido a una ciudad de un país extranjero o de España en la que habéis contratado un guía turístico o habéis hecho un guía turístico freelance, ¿no? De estos. Bueno, pues os habrán explicado las características arquitectónicas de los monumentos, la historia de la ciudad y en aquel momento lo habéis comprendido y os ha ayudado pues, a entender mejor esa ciudad, ese contexto histórico en el que se erigió esa ciudad. Seguramente, si dentro de unos años visitáis la misma ciudad con vuestros hijos y decidís que, como ya lo he hecho una vez, les voy a contar yo esto a mis hijos, que ya una vez me lo contaron a mí, pues descubriréis que no podéis contarle la mayoría de los detalles que, por supuesto, el guía turístico os contó a vosotros, porque en aquel momento lo habéis comprendido, pero no lo habéis aprendido. Aprender requiere de esto que comentábamos antes, requiere de tiempo y requiere de reiteración, requiere de practicar ese aprendizaje, con lo cual es muy importante que en el aula sepamos que contarles algo a nuestros alumnos no implica que ellos lo vayan a aprender, que para poder aprenderlo tienen que practicar. ¿Vale? Hay muchas formas, muchos métodos que practican el aprendizaje activo. Seguro que habéis oído hablar de las aulas invertidas, la gamificación que está muy en boga hoy en día, el aprendizaje basado en problemas. Bueno, en el Colegio del Porvenir trabajamos el aprendizaje por proyectos en todas las etapas educativas.
El aprendizaje por proyectos, como sabéis, es que elegimos un tema y a partir de ese tema pues nuestros alumnos tienen que investigar y tienen que ir creando su conocimiento a partir de este tema que hemos elegido. El aprendizaje por proyectos se da en todas las etapas educativas y es verdad que bueno, pues hay que ir adaptando los temas a las diferentes etapas y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que no podemos dejar de lado los contenidos curriculares que nos marca la ley, con lo cual, bueno, pues evidentemente en algunas etapas como en infantil el aprendizaje por proyectos puede ser más flexible en cuanto a los temas que elijamos y en otras etapas pues tendrá que a lo mejor estar más centrado en los contenidos curriculares que se tienen que abordar sí o sí al final del curso, ¿no? Bueno, pues el aprendizaje por proyectos seguro que ya todos sabéis cómo funciona y no me voy a extender en explicar mucho cómo lo hacemos, pero sí quiero detallar dos momentos que son muy importantes en el aprendizaje por proyectos basado en la neurociencia y que nos ayudan a entender un poco más por qué científicamente el aprendizaje por proyectos es bueno para nuestros alumnos. Y es que cuando empezamos un proyecto, la primera pregunta que les hacemos a nuestros alumnos es ¿qué sabemos sobre este tema? ¿No? Les sentamos en gran grupo y entre todos vamos comentando qué sabemos sobre un tema en concreto, sobre el tema que queremos aprender. Entonces, esto a nivel neurocientífico lo que nos ayuda es a conectar con las redes neuronales que ya tenemos. Todos nuestros alumnos tienen unas redes neuronales previas y casi todos han oído hablar algo de ese tema que les estamos presentando. Si no han oído hablar de él, van a oír hablar de él porque sus compañeros les van a contar cosas. ¿Por qué es esto importante desde un punto de vista neurocientífico? Bueno, pues porque activar estos conocimientos previos que tienen nuestros alumnos hace que el cerebro coja un atajo a la hora de aprender. No os voy a detallar todos los pasos porque sería un poquito farragoso, pero hay como dos formas de aprender, ¿no? Cuando no tengo red neuronal y entonces tengo que crear una red neuronal nueva y requiere mucho, mucho tiempo y mucha reiteración. Y luego cuando ya tengo una red neuronal creada y yo solo tengo que unir nuevos conocimientos a esa red que ya tengo, ese camino es mucho más rápido, nuestro cerebro coge un atajo, con lo cual si nosotros activamos esos conocimientos que nuestros alumnos ya tienen sobre un tema, ya hacemos que esa parte del cerebro esté activada y los nuevos conocimientos se van a enlazar con los antiguos más fácilmente que si no supiéramos nada de ese tema. Por eso cuando queremos aprender sobre algo nuevo, de lo que nunca hemos oído hablar, nos cuesta mucho más que si ya sabemos un poquito de ese tema. Además, cuando ya hemos decidido lo que sabemos sobre el tema, les preguntamos a nuestros alumnos qué queremos aprender sobre ese tema. ¿Qué nos permite hacerles esta pregunta a nuestros alumnos? Pues que sean ellos los que decidan qué es lo que más les interesa sobre el tema. Y de esta forma, lo que conseguimos es aumentar la motivación, la curiosidad y, como habíamos dicho antes, el sistema de recompensa cerebral. ¿Vale? Además, el aprendizaje por proyectos, además de generar esta novedad y curiosidad y esta activación de conocimientos previos, el aprendizaje por proyectos nos permite, como ellos son los que crean sus propios conocimientos, son los que tienen que investigar, son los que tienen que hacer actividades relacionadas con el tema. No somos los profes los que les damos toda la información, sino que ellos están involucrados en esta búsqueda de información, genera mucha autonomía dentro de en los alumnos. Y esto les permite, además de sentirse mejor consigo mismos, les permite desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas son las funciones superiores del cerebro que nos ayudan a organizar todo ese conocimiento que tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, una de las funciones ejecutivas muy importantes sería la planificación, la gestión emocional, la gestión del tiempo, el poder dejar a un lado esos... se me ha escapado. Esas... bueno,
eso que nos quiere hacer, eso que nos quiere distraer, esos distractores externos, me ha salido, poder dejarlos a un lado. Entonces es muy importante para el futuro de nuestros alumnos que ellos sean capaces de desarrollar esas funciones ejecutivas. Y esta autonomía que les da el aprendizaje por proyectos y estas competencias para aprender a aprender que nos genera el aprendizaje por proyectos hace que estas funciones ejecutivas, que son fundamentales para nuestra vida en el futuro, para nuestra vida de adultos, se puedan desarrollar con mayor facilidad en nuestros alumnos. Y además, el aprendizaje por proyectos nos ayuda también a desarrollar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Esto quiere decir que nos permite vincular el aprendizaje a situaciones reales, situaciones que van a ocurrirles de verdad. De esta forma no aprendemos sobre algo abstracto, sino que aprendemos sobre algo que va a tener relación con la realidad que ellos van a vivir. Y de esta forma van a aprender mejor. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo hacemos para aprender por proyectos? ¿De qué forma hacemos nuestro aprendizaje por proyectos? Bueno, pues como sabéis, nosotros trabajamos con aprendizaje cooperativo, porque es verdad que aprender por proyectos de forma individual sería muy costoso, sería muy difícil investigar todo lo que queremos saber sobre un tema de forma individual. Por eso aprendemos de forma cooperativa. Os pongo un ejemplo, ¿no? En infantil, en el primer trimestre de 5 años, aprendemos sobre los animales del mundo y sus hábitats, los hábitats en los que viven. Y les pedimos a nuestros alumnos que por equipos elijan un hábitat y en cada hábitat, cada alumno va a investigar sobre un animal en concreto. Con la ayuda de las familias en casa, investigan sobre unos datos que les preguntamos y luego llegan a clase y se lo explican a todos sus compañeros. De esta forma, pues nuestros 25 alumnos aprenden sobre 25 animales diferentes. Imaginaos lo difícil que sería para ellos investigar sobre 25 animales, lo complicado que sería para nosotros gestionar que todos contaran 25 animales y además, bueno, que creo que para las familias pues no sería muy agradable tener que investigar sobre 25 animales. Quizá decidiríais que sería mejor que hiciéramos otro tipo de proyecto, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma, haciéndolo cooperativamente, conseguimos que entre todos podamos aprender. ¿Por qué es importante desde el punto de vista del cerebro el aprendizaje cooperativo? Porque además de aportarnos habilidades sociales que ya todos conocemos, la cooperación favorece la memoria a largo plazo. Cuando el cerebro está cooperando, cuando se realizan actividades cooperativas bien diseñadas, se libera una sustancia, un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina y que ayuda, por un lado, al aprendizaje y la memoria y, por otro lado, también regula el estrés, con lo cual hace que estemos más tranquilos. Con esta liberación de dopamina en el cerebro es un poco como si activáramos el sistema de recompensa cerebral, porque es como una recompensa para el cerebro, es como el cerebro se siente bien con el simple hecho de cooperar. ¿Por qué? Pues porque el cerebro de nuestros alumnos está preparado para cooperar. Aunque creamos que no, nuestros alumnos saben cooperar desde muy pequeñitos, incluso antes de que creamos que se lo hemos enseñado. Existen algunos experimentos en los que se puede ver a bebés de muy corta edad prestando ayuda a un experimentador que hace que se le ha caído un lápiz o que no puede abrir la puerta de un armario porque va cargado. Bueno, pues los niños, sin que sus familiares que están a su lado tengan ningún tipo de reacción, son capaces de ir y prestar esa ayuda de forma voluntaria al experimentador que les está poniendo en esa tesitura. Con lo cual, nuestro cerebro está preparado para aprender y para cooperar. Nuestro cerebro está preparado para aprender de otros, está preparado para aprender con otros, pero es que además está preparado para aprender enseñando a otros. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a esto, el cerebro está preparado para aprender de otros, que no quiero que se me olvide, porque tenemos unas neuronas de las que os he hablado antes que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos hacen aprender de otros y copiar las acciones de otros y también las emociones de otros sin darnos cuenta.
no es que nosotros le digamos al cerebro, ay, vamos a aprender, vamos a copiar este movimiento que está haciendo nuestro amigo que es tan chulo, sino que sin darnos cuenta, pues copiamos posturas, movimientos de otras personas. Seguro que os habréis dado cuenta muchas veces que cuando te sientas a gusto con alguien y llevas un rato hablando con esa persona, sin daros cuenta habéis adquirido la misma postura. O cuando tenéis enfrente a alguien que tiene mucha alergia y lleva un rato rascándose la nariz, os empieza a picar la nariz muchísimo. Y es que tenéis que rascaros porque no lo podéis evitar. Bueno, pues esto es porque se ha demostrado científicamente que cuando una persona está viendo la acción de otra persona, en su cerebro se activan los mismos circuitos cerebrales que si él estuviera realizando esa acción. Con lo cual, nuestro cerebro está preparado para aprender con otros, está preparado para aprender de otros a través de estas neuronas espejo y está preparado para aprender enseñando a otros. Como se ha hablado del aprendizaje cooperativo, bueno, pues muchas veces nos pasa en clase que a veces los profes explicamos algo que ellos tienen que hacer, un concepto o una actividad, y cuando los alumnos se sientan a hacer la actividad, pues a lo mejor hay un alumno que no lo ha entendido, que estaba despistado o que no sabe hacerlo directamente. Y como están acostumbrados a aprender a cooperar, bueno, pues su compañero directamente se lo explica porque estamos acostumbrados a pedir ayuda y a dar ayuda y sabemos que es lo primero además que tenemos que hacer, está por delante de todas las demás cosas que tengamos que hacer. Lo más importante es ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Con lo cual el compañero que sí que lo ha entendido pues se pone a explicárselo al otro y pensaréis, madre mía, pues qué mala suerte, ¿no? El niño que tiene que perder el tiempo explicándole a su compañero lo que no ha entendido. Bueno, pues no os preocupéis si pensáis que vuestro hijo es de los que puede dar ayuda, porque el alumno que da ayuda a otro es el que más aprende. El tener que volver a pensar cómo voy a explicarle a mi compañero esto que acabo de entender, esa reelaboración que tiene que hacer en el cerebro, esa activación de esa red neuronal sobre el conocimiento, hace que lo aprenda mucho más que el que no lo había entendido y ahora lo está entendiendo. Lo está entendiendo por primera vez, pero el que lo está enseñando está trabajando sobre ese aprendizaje una y otra vez. Con lo cual, en este momento de enseñar a otro, el que más se beneficia es el que lo está explicando, el que realmente lo ha entendido y lo tiene que volver a explicar a su compañero. Hay experimentos que además demuestran que cuando alguien se prepara algo, una información para explicársela a otra persona, la aprende más, es decir, retiene más información, lo hace con mayor motivación y luego obtiene mejores resultados que si hubiera estudiado la misma información para, por ejemplo, un examen. Con lo cual, aprender para enseñar a otros nos hace aprender con más facilidad y mejor, nos hace aprender mejor. Como sabéis, en el cole, además de todas estas actividades, llevamos a cabo la competencia comunicativa, que es que nuestros alumnos se preparan en casa algunas presentaciones, los más pequeñitos con vuestra ayuda, los más mayores ya lo hacen de forma autónoma y luego se lo explican a los compañeros. Bueno, seguro que como muchos les habéis ayudado, os habéis dado cuenta que eso que aprendieron preparando esa presentación que les iban a hacer a sus compañeros no se les ha olvidado, es que lo pueden recordar durante mucho tiempo. Sin embargo, otros aprendizajes que hicieron a lo mejor para un examen, pues resulta que ahora ya no se acuerdan de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aprender enseñando a otros hace que el aprendizaje se adquiera de forma mucho más profunda en el cerebro. Y bueno, pues con esto llegamos al final de lo que os quería explicar sobre cómo la neurociencia avala nuestros proyectos educativos. No obstante, no quiero acabar todavía porque para nosotros en el cole, las familias, sois una parte fundamental de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quería daros unas pequeñísimas pautas de cómo podéis vosotros acompañar este aprendizaje desde casa. Esto daría para 25 talleres, o sea que voy a ser súper breve, pero no quería dejar de daros esta pildorita porque creo que vosotros como familia sois muy importantes. En primer lugar, súper importante establecer normas y límites. ¿Por qué?
pues seguro que habéis hecho otros talleres en los que os han explicado la importancia de las normas y los límites para vuestros hijos. No obstante, desde el punto de vista cerebral, os quiero dar una pequeña explicación muy sencilla. Aunque hemos dicho que somos seres sociales y que estamos preparados para aprender de otros, para cooperar, eso no quiere decir que las reglas por las que se rige nuestra sociedad estén en el cerebro de nuestros niños desde que nacen. Eso no es así. Nosotros somos los que les tenemos que enseñar a comportarse y las normas por las cuales nos relacionamos. ¿Para qué? Pues para poder crear esas estructuras cerebrales y que ellos aprendan y las puedan crear esas redes neuronales en el cerebro. Pero es que además, para poder regularse, necesitan de esas funciones ejecutivas que, como os he dicho antes, se desarrollan durante toda la infancia hasta pasar a la adolescencia, casi entrando en la edad adulta. Con lo cual, esa autorregulación que necesitan para poder relacionarse y para poder vivir en sociedad, de momento no la van a tener. Con lo cual, vosotros vais a tener que ser su Pepito Grillo, porque hasta que ellos puedan tener su propio Pepito Grillo, hasta que ellos se puedan hablar a sí mismos y decir, no, no voy a hacer esto que es peligroso, no, no voy a hacer esto que no quiero hacer daño a otra persona, necesitan que seáis vosotros lo que les expliquéis, que desde fuera seáis vosotros su Pepito Grillo y les digáis lo que pueden o no pueden hacer. Además, es muy importante con respecto al aprendizaje valorar su esfuerzo. Tenéis que enseñarles que el aprendizaje no se consigue en un día. Va a haber algunos aprendizajes que les resulten muy sencillos, pero eso no quiere decir que la mayoría de los aprendizajes sean sencillos. Al revés, la mayoría de aprendizajes requieren mucho esfuerzo y ellos lo tienen que entender desde pequeños. Valorar su esfuerzo, no tanto el resultado. Las notas no son lo importante es que si yo he sacado un 6, me he esforzado mucho para sacar un 6, no que he sacado un 6 pero no me he leído nada más que una vez los apuntes. Entonces es importante valorar ese esfuerzo que ellos realicen, porque explicándoles, y se les puede explicar desde pequeñitos, que el cerebro necesita práctica para poder aprender. Y que no pasa nada si no me sale a la primera. No significa que no se me dé bien. Por favor, borrad esa frase. No se me da bien, si se me da bien, borrarlo. Las cosas no se te dan bien o mal. ¿Las has practicado suficiente o no las has practicado suficiente? ¿Las has aprendido o no las has aprendido? Ya está. Sí, algunas cosas se van a aprender con más rapidez y otras van a necesitar más práctica, pero no se me da bien, porque si no se me da bien, ¿para qué me voy a esforzar? Si es que no se me da bien. Sin embargo, si yo sé que me tengo que esforzar, que todavía no lo he aprendido, necesito practicar más, pues sigo practicando. Por otro lado, promover la actividad física es súper importante. Por supuesto, para el cuerpo, imprescindible, ¿no? Todos queremos tener un cuerpo sano, pero también para el cerebro. La actividad física tiene muchos aspectos positivos para el cerebro. Genera oxigenación, hace que tenga más riego sanguíneo en nuestro cerebro, pero es que además, cuando hacemos una actividad física, se genera en nuestro cerebro una sustancia que se llama BDNF, son sus siglas, que hace que los aprendizajes que ya hemos realizado se asimilen con mayor facilidad. Es decir, si yo me estudio las tablas de multiplicar durante 10 minutos, media hora, lo que sea, y juego un partido de voleibol, voy a aprender mejor, eso se va a fijar más que si solo estudio las tablas de multiplicar durante el mismo tiempo. ¿Vale? La actividad física, ese ejercicio, favorece ese aprendizaje que habíamos realizado previamente. Si no estudias, da igual que te vayas a jugar 10 horas al voleibol, no vas a aprender nada. O sea, es importante que hay que hacer el aprendizaje previo, pero si lo unes a la actividad física, va a mejorarlo sustancialmente. Y por último, yo sé que en el siglo XXI y con las familias con las que tenemos en el cole, ya no tenemos casos en los que haya maltratos físicos, agresiones verbales a los hijos. Eso ya ha pasado a un segundo plano, pero sí que os animo a cuidar vuestra expresión emocional, porque a veces somos muy exigentes con el tema del aprendizaje y de las notas y a veces les hacemos sentir culpa, miedo, angustia por cómo ellos van a conseguir sacar el curso adelante y cómo van a asimilar esos aprendizajes. Entonces,
bueno, pues os animo a cuidar vuestra expresión emocional, a que seáis conscientes de que generar en ellos emociones desagradables van a dificultar su aprendizaje. Y sobre todo, os animo a que les hagáis vivir el aprendizaje como una experiencia maravillosa, como lo mejor que tenemos. Y ahora sí que sí, ya he acabado. Con esto es todo. Dejo de compartir pantalla